¿Quieres aprender fisio? Sin tanta mamada. Ven, acompáñame. Y este programa es patrocinado por aquel personaje de terror que dejó de asustar en los 90s. Así es, me refiero a Drácula. Y bueno, ya se rieron bastante con mi muy mal chiste que acabo de contar. Esto nada más con la finalidad de romper el hielo y poder entrar en la materia, ahora sí ya bien, ¿sale? A todos aquellos que no entiendan, a nuestros amigos de Centroamérica, Perú, El Salvador, Argentina o a cualquier otra persona de Latinoamérica y Centroamérica que nos están escuchando y que no entendieron la referencia del chupacabras, métanse a leer, creo que es un mito mexicano, al parecer, y es muy divertido. Se darán cuenta de cómo antes nos dejábamos engañar por la tecnología, como ahora, pero más gacho, ¿sale? Bueno, entonces ahora sí ya entrando en materia, la sangre es lo que vamos a ver como parte de este playlist de videos, los cuales van a estar constatados de sangre, corazón, circulación, principalmente que voy subiendo poco a poco, ¿sale? El cuerpo humano está compuesto por células especializadas, como ya lo sabemos, que van a depender de una de otra. Esto es importante porque tenemos un organismo multicelular. Este organismo multicelular depende, como les digo, uno de otro. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que es necesario que se les hagan llegar oxígeno y nutrientes que se eliminan por productos de desecho. O sea, por ejemplo, los hepatocitos se encuentran en el hígado, por ejemplo, a eso me refiero, que los hepatocitos se encuentran en el hígado, que por ejemplo las neuronas en el sistema nervioso central o cualquier otra situación que necesita comunicarse para trabajar conjuntamente una con otra. Por eso la glucosa es excretada, bueno, la glucosa trabaja en conjunto con la insulina que viene del páncreas y que necesita viajar directamente por todo el torrente sanguíneo, como ya lo han visto en otros videos míos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se necesita un medio muy eficaz para transportar los materiales que van a estar dentro del cuerpo, bombeados por un corazón, que se le suman la capacidad de los vasos sanguíneos, más el sitio de acción o el sitio blanco donde va a llegar. Bueno, pues entonces vamos a tener las funciones esenciales del sistema circulatorio. ¿Cuáles serían entonces? Sería el transporte, sería la regulación y sería la protección. Así es, la protección, porque también nos protegen y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. O sea, la sangre también nos protege, ¿sale? Y todo esto se va a ir viendo de una manera adecuada. Como estamos viendo fisiología, pues entonces estamos viendo la homeostasis en su mero esplendor, ¿va? Como dato curioso, imagínense que la sangre desempeña una función de transporte, que sería la principal, función que genera este tipo de situaciones. Entonces imagínense que desde donde sale este video, o sea, de aquí de Guadalajara, México, si nos fuéramos en línea recta a Sudáfrica, más o menos, haríamos, o estaría en línea recta, nada más, a 14.539, y van a decir eso que a mí qué rayos me importa, kilómetros de diferencia, ¿sale? Este dato lo busqué en Google Maps y por eso es fidedigno, ¿ok? Bueno, es importante que lo diga de manera curiosa nada más, porque imagínense que estos 14.539 kilómetros de aquí a allá, nuestro estimado de vasos en todo nuestro cuerpo aseguran que llegue tanto oxígeno, alimentación, que regulen, que transporten, etcétera, etcétera. Si nosotros sumáramos los vasos sanguíneos que tenemos uno tras otro en línea recta, va aproximadamente en 96.560.000 kilómetros, que es lo mismo aproximadamente a 60.000 millas. ¿Ok? Imagínense entonces si pusiéramos un vaso sanguíneo uno tras otro, pues esto es lo que mediría, ¿ok? Fácilmente iríamos y vendríamos directamente a
hacia Sudáfrica sin ningún problema por este dato que les acabo de poner acá, completamente innecesario. Pero también no tengo la capacidad para decirles cuántas veces le daríamos la vuelta al mundo, porque eso sí no lo conté en Google Maps, ya que no te lo permite. Pero sí es importante saber entonces que toda esta red de vasos sanguíneos pues nos van a dar el transporte, la regulación y la protección. Varias personas me han comentado que por qué mis palomitas son al revés. Bueno, pues porque soy zurdo y así salen, ¿ok? Entonces, ¿esto es importante? No. Pero lo del transporte, la regulación y la protección que desempeña la sangre como tal, sí. Eso sí es importante, ¿ok? Y entonces vamos a ir viendo de uno en uno para poder entender cuáles son estos mecanismos. Bien, entonces vamos a empezar por el punto número 1 de estas características o funciones del sistema circulatorio, que sería el de transporte. ¿Ok? ¿Por qué transporte? Porque del punto A al punto B, generalmente unidireccional, va a generar un transporte. Este transporte puede ser sustancias químicas como fármacos, por ejemplo, puede ser alimentos, pueden ser toxinas, por ejemplo, o pueden ser también productos energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ya que el sistema circulatorio transporta todas las sustancias esenciales para el metabolismo celular. Entre ellas podemos encontrar, otro que se me olvidó decirles, respiratorio. Y de respiratorio, ¿por qué? Porque los eritrocitos o glóbulos rojos van a transportar ¿a quién? Al oxígeno, ¿ok? Hacia todas las células. Acuérdense que en los pulmones el oxígeno proviene del aire inhalado y se fijan moléculas de hemoglobina dentro de los eritrocitos y pues ya se va a transportar hacia las células para hacer una respiración aeróbica, ¿ok? Entonces es una de las principales características. La otra sería las nutritivas. Obviamente ya lo sabemos que del sistema digestivo, entonces vamos a desintegrar de forma mecánica y química los alimentos. Próximamente subiré videos del sistema gástrico y entonces de modo que puedan absorberse a través de la pared intestinal. Entonces se genera una absorción, ¿ok? Que también para términos farmacológicos, la absorción es cuando el fármaco pasa al torrente sanguíneo. Lo mismo pasa en las sustancias nutritivas. Al comer llega al estómago y al estómago se produce la absorción, que es que el alimento ya sea absorbido, valga la redundancia, y que pase al torrente sanguíneo para seguir nutriendo a nuestro cuerpo, ¿ok? Y entonces de ahí ya produce estos productos de digestión absorbidos a través del hígado y hacia las células del cuerpo. Bueno, y luego otra característica muy importante serían las excretorias. Estas características excretorias es debido a los desechos metabólicos, como cuáles, como la urea, por ejemplo, el agua, ¿sale? O iones excesivos y otras moléculas del cuerpo para generar, acuérdense, la homeostasis. De aquí, estas que sobran, que ya tenemos de más en nuestro cuerpo, son transportados hacia los riñones. Y ya de los riñones entonces, ya se secreta hacia hacia la orina, ¿ok? Y entonces al excretarlo, pues ya pudimos eliminar también este tipo de excedentes, ¿ok? Y este tipo de situaciones nos van a llevar a las características básicas principales de las funciones del sistema circulatorio, hablando de el transporte como tal, ¿ok? Como apartado número 2 tenemos entonces a la regulación. Acuérdense que todo esto sigue formando parte de las funciones básicamente del sistema circulatorio, ¿ok? La regulación entonces contribuye a dos tipos básicos de regulación. Uno es la regulación
hormonal. Esta regulación hormonal, ¿en qué consta? Lo podemos ver en mis otros videos del sistema eje hipófisis hipotálamo y de generalidades de hormonas, que pueden ver o darse una vueltita para poder checar este tipo de información, ¿ok? Pero acuérdense que este sistema regula gracias a que se transportan hormonas. Y estas hormonas van a ir a actuar a las células blanco, ¿ok? Y así entonces se genera esta regulación, ya cuando la hormona llega a su célula blanco, ¿ok? Y entonces después tenemos la otra tipo de regulación, que es la temperatura, ¿ok? La temperatura habla de algo muy importante. Aquí la regulación es auxiliada por la desviación de la sangre desde los vasos cutáneos más profundos, o sea, de los vasos que se encuentran hasta con mayor profundidad, como las arterias de gran calibre, etcétera. Bueno, aquí vamos a dejar profundo, ¿sale? Porque son los vasos sanguíneos más profundos, hacia los vasos más superficiales. Y esto también es importante. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se regula? Si la temperatura del ambiente es alta, o sea, empiezan a ascender los grados centígrados en una temperatura y empiezan a aumentar, o sea, empieza a haber mucho calor, ¿qué es lo que sucede? La desviación de la sangre desde los vasos profundos hacia los vasos superficiales van a ayudar a enfriar, ¿ok? Entonces ocurre un proceso de enfriamiento. Pero si ocurriera al revés, cuando la temperatura ambiente es baja, cuando empieza a bajar esta temperatura, o sea que empezamos a sentir mucho frío, la desviación de los vasos sanguíneos superficiales viaja hacia los profundos, con la función de podernos, de poder mantener la temperatura. ¿Ok? Y ese sería los dos mecanismos de regulación, tanto el mecanismo hormonal como el mecanismo de temperatura que nuestro cuerpo, o que nuestra sangre más bien, ejerce como función principal. Y por último, y no menos importante, tenemos a la función de protección. ¿Ok? El sistema circulatorio entonces se protege contra pérdida de sangre. ¿Por qué? Porque entra la coagulación, acuérdense, y ahorita vamos a ver ese tipo de situaciones, ¿ok? Bueno, para no confundirnos, más bien, bueno, no, sí, ahí lo voy a dejar escrito. Entonces sería, como punto número 1, sería la coagulación. Esta coagulación tenemos que protege contra la pérdida de sangre, ¿ok? Generando ciertos patrones. Si yo me rompo aquí, por ejemplo, un vaso sanguíneo, pues los eritrocitos van a empezar a salir y se extravasean. ¿Por qué? Porque salen del vaso, ¿sale? Empieza a haber una extravasación. Entonces llegan estos cuerpos que nos van a funcionar, o estas moléculas que van a funcionar en la cascada de la coagulación, cerrando esto, formando un coágulo para que ya no exista una salida de estos eritrocitos, ¿ok? Todo esto lo vamos a ver cuando veamos la cascada de coagulación. Esto es un ejemplo muy sencillo para poderlo entender rápidamente, ¿ok? Y luego tenemos la función inmunitaria. Ahorita nos vamos a meter bien de lleno en esto. La función de la sangre efectúa una cosa muy importante que se llaman leucocitos. Y ahorita les voy a dar la explicación lógica fácil para entender estos mecanismos inmunitarios, ¿ok?
Estos leucocitos también son conocidos como los glóbulos blancos, ¿ok? A diferencia de los eritrocitos, que serían conocidos como los glóbulos rojos, ¿ok? Ahorita vamos a ver la lógica de por qué se llaman así. Y esto protegen contra muchos agentes que causan la enfermedad. Los leucocitos, acompañado de otras cosas que vamos a ver, van a hacer la función de policías, ¿ok? Policías. Estos policías van a estar transitando por todo el torrente sanguíneo. Todo el torrente sanguíneo, hagan de cuenta que se la pasan patrullando. Cuando ven un patógeno, lo analizan y van a su destrucción total, ¿ok? Entonces, por eso, este tipo de policías capturan a todos los sospechosos, a todas las sustancias que llegan externas a nosotros, como bacterias, virus, etcétera, etcétera, y ocurre una destrucción para poder controlar todo el sistema inmunitario, ¿ok? Y poder tener entonces este tipo de protección, ¿va? Entonces estas son las dos formas en las que nuestra sangre nos protege del medio externo, ya sea por hemorragia o por sistemas inmunitarios, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la composición de la sangre. Esta composición de la sangre podemos observar que un adulto talla promedio aproximadamente tiene 5 litros de sangre. Estos 5 litros de sangre es el equivalente a pesar a este paciente y que sea aproximadamente el 8% del peso corporal total, ¿ok? 8% del peso total. Junto con grasas, junto con todo lo que conlleva el peso total, pues solamente el 8% equivale a la pura sangre, ¿ok? Y luego tenemos que hay dos tipos de sangre. La sangre arterial, que es la que viaja del corazón hacia todos los tejidos y provee oxígeno, ¿ok? Y la sangre que viene de estos tejidos, una vez que se entregó este oxígeno, obviamente ya sin oxígeno, que es la sangre venosa. ¿Ok? Entonces, esa es la característica principal. La sangre venosa no trae oxígeno y la sangre arterial ya viene de los pulmones con el oxígeno necesario. ¿Ok? Esas serían las primeras características que vamos a ver. Ya después vamos a entender que la sangre está compuesta por una porción celular llamada elementos formes, una porción líquida llamada plasma y cuando se centrifuga tenemos un esquema un poco parecido a este que vemos en pantalla, en donde podemos observar diferentes apartados, ¿sí? Aquí en este apartado, de donde sale esta flechita, sale primero que nada los elementos formes. ¿Sale? Ya está centrifugada, recordemos. Después tenemos aquí, en este apartado, como tipo amarillo color paja, o amarillo bajito, como lo conozcan en sus diferentes países, el plasma sanguíneo. Y luego si se fijan, aquí hay un apartado un poco blanco, que es como una capa, ¿sí? Que se llama, básicamente, capa leucocitaria. Esto también es importante, ya que aquí se van a presentar tanto las plaquetas como los leucocitos. Estos leucocitos en todas sus formas, neutrófilos, eosinófilos, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a poder entender, ¿ok? Cabe mencionar también que de esto que les estoy comentando, los elementos formes, que son los eritrocitos, o los elementos formes, equivalen al 45% del volumen
sanguíneo total. Y del plasma va a equivaler al 55% restante, ¿sale? Del volumen sanguíneo también total. Esto también es importante, ¿por qué? Porque es el constituyente que nos va a dar ahora sí el 100% del volumen total, ¿ok? Ya incluyendo también la capa leucocitaria, ¿sale? O leucocítica, perdón. Ahora, de este puro plasma vamos a hablar un poquito. Este es esta es la sustancia, como les digo, amarillo claro o color paja, como lo quieran entender, que consta de agua y solutos disueltos. En términos de concentraciones, pues tenemos algo que es el soluto. El soluto, que puede ser pregunta de examen, el soluto de plasma principal. Yo creo que ya se imaginan cuál es, porque ya lo hemos visto en otros apartados. Sería el sodio, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto cuál es el soluto principal de el plasma, ustedes responden sodio para que esté bien su examen, ¿ok? Y aparte de esto contiene otros iones, ¿ok? Eso que quede claro. Pero el más importante sería el sodio, ¿ok? Dentro de este se van a encontrar otras cosas, ¿ok? Porque el plasma lo que hace, aquí se los estoy enseñando centrifugado, o sea, ya se revolvió todo esto. Pero si yo saco la sangre, todos estos elementos formes están sobrenadando en este apartado, ¿ok? El líquido. Por eso cuando ya se centrifugó, los eritrocitos que son más pesados caen al fondo, ¿sale? En los eritrocitos, ¿ok? Y eso también es importante, ¿por qué? Porque caen al fondo por pura gravedad, y como esto básicamente es puro líquido, pues entonces se queda en la superficie, ¿ok? Básicamente esa es la lógica de por qué tenemos esto, pero no deja de haber en este apartado de plasma también hormonas, enzimas, anticuerpos y otras proteínas, ¿ok? Esto también constituye el plasma. Y de aquí vienen otras cosas como la creatinina, la deshidrogenasa, como el hematocrito, hemoglobina, etcétera, etcétera, que ustedes ven en cualquier estudio de sangre, ¿ok? Entonces eso es como lo importante ahorita. Y ahorita vamos a entender de qué va todo esto. Entonces, cabe destacar que aquí vamos a hablar únicamente de el plasma, por lo menos en esta diapositiva, ¿ok? Del plasma está compuesto por unas proteínas cuyo nombre recibe el de proteína plasmáticas, de plasma, plasmáticas, ¿ok? Acuérdense de eso para que no se les olviden. Si son proteínas plasmáticas es porque se encuentran directamente en el plasma, ¿ok? Eso también es otra cosa que deben de ir asimilando. Estas proteínas plasmáticas aproximadamente van a constituir del 7 al 9% del plasma total, ¿va? Existen tres tipos de proteínas, de estas proteínas plasmáticas. La primera, que sería la albúmina. ¿Y por qué es la primera? Porque es la más importante en cuanto a cantidad, ¿ok? Ya que esta representa la mayor parte, que es de 60 a 80% de las proteínas plasmáticas. Otra característica importante que son las de menor tamaño. ¿Ok? ¿Y qué más podemos decir aquí? Pues se producen en hígado. ¿Sale? Otra característica importante. Y por último, otra cosa también no menos importante, por ser la última, que proporcionan presión osmótica. Estas
Esas son las características principales de la albúmina. 60%, las de menor tamaño, se producen en hígado y trabajan en la presión osmótica. En términos farmacológicos, la albúmina también transporta fármacos para que no viajen en su forma libre. Luego que ya suba videos acerca de eso, lo entenderemos de manera mejor. ¿Ok? Y luego tenemos a otro apartado conocido como, esto ya lo voy a borrar para que lo entendamos, esto si quieren le pueden poner en pausa para poder hacer la anotación de la albúmina o regresarle al video, como ustedes gusten, pero necesitamos un pequeño espacio aquí, ¿va? Entonces ahora lo que vamos a hablar es del otro constituyente, o sea, ya dijimos que es a la albúmina como principal proteína plasmática. ¿Okay? Aquí le vamos a dejar un paréntesis, acabo ya lo escribimos. Ahora vamos a describir a las globulinas. ¿Cuáles son las características principales de las globulinas? Las globulinas tenemos que se dividen en tres globulinas, que sería alfa globulina, luego tenemos beta globulina y tenemos a la gamma globulina. ¿Ok? Estas son las tres principales globulinas que van a existir aquí y entonces tenemos que como característica principal la alfa globulina y la beta globulina se van a producir como característica principal, se producen en hígado, principal característica. Y luego también ayudan en el transporte de lípidos y vitaminas. Pero estas vitaminas son las vitaminas liposolubles. ¿Ok? Eso también es importante. Y por último, las globulinas gamma. Tenemos que las globulinas gamma son anticuerpos producidos por linfocitos. Entonces, anticuerpos producidos por linfocitos. ¿Ok? Pero linfocitos se escribe con C. ¿Va? Entonces así. Y esto pues es uno de los elementos formes que se encuentran en la sangre, como ya lo habíamos visto. Por último, estas son las características, pienso yo, más importantes de las que vienen en el examen, ¿ok? Entonces hagan sus anotaciones, pónganle en pausa, etcétera, y continuemos con el video. Porque por último vamos a encontrarnos, básicamente, déjenme borrar esto rápidamente, vamos a encontrarnos con nada más y nada menos nuestra última, que sería el fibrinógeno. Y el fibrinógeno, este solo más o menos explica aproximadamente al 4%, ¿ok? De las proteínas plasmáticas totales. Este es un importantísimo factor de coagulación. Este también nos lo vamos a encontrar cuando pidamos, cuando estemos en el internado y pidamos tiempos de coagulación. Aquí también se va a reportar el fibrinógeno para ver cómo anda y si el paciente puede o no presentarse a cirugía. ¿Sale? Y este también, como característica, es producido en el laboratorio más grande de nuestro cuerpo, el hígado. ¿Ok? También se produce en hígado y aquí trabaja el fibrinógeno también en la formación del coágulo.
Ay, ya no sé ni qué estoy escribiendo, perdón. Bueno, sería gracias a la magia de la edición, sería la formación del coágulo. Ok, eso sería la principal función del fibrinógeno. Pero esto lo vamos a ver entonces en la cascada de la coagulación más adelante, ¿ok? O si no, más bien en videos posteriores, ¿va? Y una vez que ya hablamos entonces del plasma, ahora vamos a hablar de los elementos formes, ¿ok? Los elementos formes de la sangre. Estos contienen dos tipos de células sanguíneas, ¿ok? Que son, en primer lugar, los eritrocitos. Aquí le vamos a dejar lo de elementos formes. ¿Ok? Entonces, en primer lugar tenemos a los eritrocitos, que son eritrocitos o glóbulos rojos, como ya lo habíamos dicho. Y en un primer apartado y en un segundo apartado tenemos a los leucocitos. Entonces, estos son los glóbulos rojos y estos son los glóbulos blancos. Son los nombres con los que se pueden diferenciar los eritrocitos y los leucocitos a grandes rasgos, ¿ok? Los eritrocitos son con mucho los más numerosos de los dos, ya que los eritrocitos tenemos que en 1 cúbico, en 1 mm cúbico podemos encontrar aproximadamente, y aquí lo vamos a dejar en varones, de 5.1 a 5.8 millones, ¿ok? De eritrocitos. Y en mujeres podemos encontrar de 4.3 a 5.2, obviamente por cuestiones de tamaños y de tallas, ¿ok? También millones de eritrocitos, ¿sale? Eso que quede claro, por eso son por mucho eritrocitos. Por eso es por mucho esta cantidad la mayor, ¿ok? En comparación con los leucocitos, ya que en contraste el mismo volumen de sangre solo se encuentran para hombres y para mujeres, esto sí es parejo, entre apenas 5.000 a 9.000 aproximadamente leucocitos, ¿ok? Esto es equitativo tanto para hombres como para mujeres. Entonces así de grande es la diferencia, ¿sale? Esto para que entendamos la gran cantidad de agentes que nos van a ayudar a transportar el oxígeno. Y entonces hablemos de nuestro siguiente invitado esta noche, que es el eritrocito. Los eritrocitos, como ya todo el mundo los conocemos, son dos discos bicóncavos que se encuentran en su manera aplanada. Si nosotros viéramos a estos eritrocitos dibujados así como a lo largo, pues se vería más o menos esta forma, ¿ok? Más o menos así, porque tiene un disco y otro disco que se encuentran aplanados en su fondo, ¿sale? Por eso son bicóncavos, porque tiene dos concavidades y se encuentran aplanados alrededor como característica principal que miden 7 micras, ¿ok? Y eso también de diámetro. Obviamente no se ven a simple vista y aproximadamente 2.2 micras de grosor. ¿Ok? Su forma es singular y se relaciona en su función con el transporte de oxígeno, ya que transporta estas áreas bicóncavas que les acabo de decir, tiene una superficie aumentada a través de la cual este eritrocito puede difundirse. Y entonces
los eritrocitos carecen de núcleo y mitocondrias. Entonces, otra característica importante es que los eritrocitos no tienen núcleo y no tienen mitocondria. ¿Ok? Si no tienen núcleo y no tienen mitocondria, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces generan energía anaerobia. ¿Ok? Esta es energía anaerobia, y esta misma característica de que no tienen ni núcleos ni tienen tampoco mitocondrias, pues solamente nos da una vida media de aproximadamente 120 días. ¿Ok? Y eso también es importante. Ya después de aquí, cuando el eritrocito se hace viejito y ya se vaya a retirar para que lo destruyan, se va tanto al vaso como al hígado. ¿Ok? Y entonces ya de ahí ya pueden funcionar en mayor medida, y en menor medida también la médula ósea puede jugar un papel también en la eliminación de estos eritrocitos viejos de la circulación. Cada eritrocito aproximadamente cada eritrocito contiene aproximadamente 280 millones ¿de qué? De moléculas de hemoglobina, ¿ok? Esta hemoglobina, aquí lo vamos a dejar entre paréntesis, es la encargada de que imparte, aparte de que es la que tiene o la que hace que tenga el color rojo, pues cada molécula tiene 4 cadenas proteicas llamadas globulinas. O sea que si a este eritrocito lo ampliamos de tamaño, vamos a ver que dentro de su contenido tiene 280 millones de estas moléculas, así más o menos una cadena así muy burda, en donde cada de estas están unidas a un grupo hemo, ¿sale? Y a este hemo se va a constatar que aquí tiene cada quien tiene su propio molécula hemo, y esto nos va a producir, o esta es la que contiene nada más y nada menos que el hierro. ¿Ok? Esas son las características principales del eritrocito. Y básicamente es los datos más importantes del eritrocito. Otra cosa también importante que ya se me estaba pasando es que la médula ósea produce aproximadamente 200.000 millones de eritrocitos al día. Y estos contienen alrededor de 2 a 3 gramos de hierro, ¿sale? Normalmente se necesita solo una pequeña cantidad de hierro dietético para compensar la pequeña cantidad que se pierde con el cuerpo. Entonces, y esa cantidad de hierro, pues básicamente la encontramos en las frutas, en las verduras y en todo lo que comemos de manera continua, ¿ok? Pero aquí básicamente esta diapositiva lo que les presenta es las características básicas del eritrocito y todo lo que se encarga de tener, ¿ok? Ahora pasamos a un apartado donde ya vimos a los eritrocitos o glóbulos rojos, y ahora vamos a ver a los glóbulos, como ya se los dije, blancos o leucocitos, ¿ok? Vamos a ver las características principales. A diferencia de los eritrocitos, ellos sí tienen núcleo y ellos también tienen mitocondrias. ¿Ok? Entonces, estas dos características le van a promover diferentes situaciones. Por eso también son en menos cantidad, pero también funcionan de manera activa, ¿ok? Pueden moverse de una manera ameboide, ¿ok? Como una amiba. Eso también, ¿sale? Movimiento, bueno, lo vamos a dejar aquí como movimiento
movimiento ameboide. ¿Cuál es ese movimiento ameboide? Si estamos hablando, por ejemplo, de un vaso sanguíneo y ocurre una infección en este punto que es fuera del vaso sanguíneo, lo que ocurre es que se puede mover como diapedesis. ¿Qué quiere decir esto? El eritrocito está aquí y luego se mueve así y va transportándose hacia la pared del vaso, y en la pared del vaso lo que hace es que se arrastra como una amiba, ¿ok? Se va arrastrando y después cuando sale del vaso sanguíneo haciendo algo así, porque son capilares muy delgaditos y entonces modifica su forma para poder salir y entonces continúe hacia el estado infeccioso, ¿ok? Y atrape al malhechor, ¿ok? Porque acuérdense que los leucocitos tienen la función como de policías. Y entonces esa es la función que hace, ¿ok? Diapedesis es el momento en que va caminando por aquí, por la pared del vaso sanguíneo y luego ya modifica su estructura para poder salir del eritrocito, del vaso sanguíneo, y entonces otra vez regresa a su forma habitual y ahora sí ataca a la enfermedad, ¿ok? Esas son las principales características de los eritrocitos. Otra cosa muy importante, y de donde se clasifican también, que los leucocitos son casi invisibles bajo el microscopio. Esto a menos que se coloreen, obviamente. Por ende, los leucocitos van a tener diferentes estructuras y diferentes dibujitos, ¿ok? Para entenderlo de manera esquemática. Los leucocitos que tienen gránulos en el citoplasma, o sea, tenemos aquí, ahorita lo van a ver más bonito porque sí me esmeré haciendo esos dibujitos. Entonces tenemos más o menos este tipo de citoplasma y como de núcleo. Y entonces los gránulos serían estos puntitos que se ven así, ¿ok? Entre ellos, como ya les digo, se colorean y entonces se conocen como leucos o bueno, para no confundirlos, leucocitos granulares. A diferencia de otro tipo que son leucocitos un poquito con un núcleo un poquito más grande, etcétera, etcétera. Pero si se fijan aquí no hay gránulos, está limpio completamente. Y estos son los leucocitos granulares, ¿ok? Y esa es la característica principal. De los leucocitos granulares se van a diferenciar tres, que son los neutrófilos, que son los eosinófilos y que son los basófilos. Y de los agranulares nos vamos a encontrar con los linfocitos, los monocitos, plaquetas y posiblemente también no, nada más eso, perdón. Estos serían los únicos que nos encontraríamos aquí, ¿sale? Y este sería el otro tipo de leucocitos, ¿ok? Cabe considerar que me parece que ni siquiera las plaquetas son, ¿ok? De hecho estas no se consideran células sanguíneas. Déjenme lo borro, perdón, y me disculpo por ese pequeño error, ¿ok? Entonces esa sería la característica a grandes rasgos, ¿ok? La falta de granulocitos. Ahora bien, si se fijan, en histología, en sus clases de histología, tienen diferentes colorantes que son conocidos como hematoxilina y eosina. Eso también es una característica importante, ya que dicha característica nos va a ayudar a identificar a los leucocitos por la mezcla que va a haber de colores, ¿sale? Como ya les dije, como son casi invisibles y que nos vamos a identificar primero que nada porque sean granulares o agranulares, entonces tenemos que la tinción, pues como les digo,
el rojo, ¿sí? La tinción roja, automáticamente aquí lo voy a poner, bueno, lo voy a poner con todo. Tinción roja es conocida como eosina, ¿ok? Y hay otra tinción que se las voy a poner aquí, que es la tinción azul. Y esta tinción azul también es conocida, bueno, lo voy a poner aquí. Y yo creo que todos la han escuchado, azul de metileno. ¿Ok? El azul de metileno también es conocida como tinción básica. ¿Ok? Porque de eso de esto va también la lógica que vamos a entender aquí. Aquí es cuando ustedes dicen, wow, por fin entendí algo que no sabía de dónde venía, nomás tenía su nombre y ya. Leucocitos granulares con gránulos que se tiñen de color rosado son eosinófilos, como los que vemos en este apartado. ¿Ok? Si vemos aquí los gránulos o los puntitos estos que vemos aquí, que son los gránulos, estos gránulos nos van a ayudar a entender que se pintan de rojo rosado, gránulos, ¿ok? Y entonces se hace eosina, ¿ok? Eosinófilos viene de eosina, ¿ok? Primera cosa para poder entender. Y este eosina, sí, esta vamos a dejarlo un poquito más entendido, que es eosina o eosino, y filos porque tiene atracción por ese color, ¿ok? Atracción de este rojito, ¿ok? Nos va a dar porque viene de aquí, de la eosina. Entonces todos digan, wow, ¿sale? De aquí es donde viene. Ahora, aquellos con gránulos que se colorean azul se denominan basófilos, ¿ok? Porque acuérdense que viene de la tinción básica, que entonces va a ser vaso, de básico, y filos de atracción por, ¿ok? Entonces, esta también, atracción por la tinción básica, ¿ok? Y entonces esto corresponde a los basófilos, ¿ok? Entonces digan fuerte, wow, ¿va? Muy bien. Y entonces aquellos con gránulos que tienen poca afinidad, ya sea por uno o por otro, o sea, por eso estamos viendo aquí gránulos teñidos de rojo, pero como se fijan es una cantidad muy poquita, muy poquita de gránulos, apenas si tiene, ¿ok? Pero también tiene tintes morados, ¿ok? Como podemos ver aquí, porque son tintes básicos, pues entonces, fácil, ¿no? Neutral, es algo, un color neutro, ¿ok? Entonces tiene filia o tiene una acercación por el color neutro, que no es ni uno ni es otro, por eso viene de neutrófilos, ¿ok? Y esto es importantísimo porque así ya vamos a poder identificar toda la gama de leucocitos que están presentes, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y todo esto están presentes en los estudios sanguíneos, ¿ok? De la sangre. Básicamente, aunque sean redundante, pues una cosa es los estudios de, ¿cómo se llama? De la sangre directamente, de los componentes de la sangre, y otra cosa es los componentes químicos, como química sanguínea y que comprenden la creatinina y todo eso que no vamos a ver ahorita para no entrar en detalles, ¿ok? Los neutrófilos, que no se pintan ni de uno ni de otro, son los más abundantes, ¿ok? Aproximadamente los neutrófilos estamos hablando del 50 al 70%, ¿va? Esa es una de las características importantes. Los neutrófilos inmaduros tienen una forma de núcleo de salchicha y se llaman células en banda, ¿ok?
Cuando tenemos una enfermedad, una infección o lo que sea, las células en banda salen a la circulación, o sea, todavía no están bien preparadas, todavía no están hechas y salen bandas. Por eso nosotros podemos presentar en un examen sanguíneo, podemos tener la presencia de bandas, porque hay leucocitos que todavía no están preparados y aún así salen al torrente sanguíneo a combatir la infección, ¿sale? Entonces por eso también funciona. Ya cuando van madurando, su núcleo se hace lobulillado, por eso ven estas pequeñas lobulaciones aquí, estas pequeñas amontonamientos que vemos aquí, porque estas características ya es la que nos da estas características que se juntan de 2 a 5 lóbulos, generalmente conectados por filamentos delgados, ¿ok? Ya en esta etapa, los neutrófilos también se conocen como leucocitos polimorfonucleares, cuando ya están maduritos, ¿ok? Entonces por eso son los polimorfonucleares. También así se encuentran muchas veces reportados en los exámenes sanguíneos, ¿va? Entonces hay dos tipos de leucocitos granulares, los linfocitos y los monocitos. Linfocitos y monocitos por lo general son el segundo tipo de leucocito más numeroso. Son células pequeñas con un núcleo redondo y poco citoplasma. Si se fijan, la cantidad de citoplasma es muy poco y el núcleo es abundante y casi redondeado. ¿Ok? Esas son las características tanto de los linfocitos como de los monocitos. Y característica también importante es que linfocitos, aquí déjenme borrar esto porque el linfocito se escribe con C. Ahí disculpen mi dislexia, ¿sale? En contraste, los monocitos son los leucocitos de mayor tamaño. Si se fijan, en comparación, sí se genera un gran tamaño, ¿ok? Tienen un núcleo en forma de riñón, ¿ok? Entonces, este de aquí nos vamos a cambiar para acá para poderlo entender y esta flechita la vamos a entender mejor así, como forma de riñón, como lo podemos apreciar en el dibujo, ¿ok? Además, estos son tipos de células, de estos dos tipos de células más bien, hay un número menor de células plasmáticas que se derivan de los linfocitos. Las células plasmáticas producen y secretan grandes cantidades de anticuerpos y las funciones inmunitarias de los diferentes leucocitos, pues los vamos a describir más adelante en los subsiguientes videos. ¿Ok? Por último, nos vamos a ir al apartado de plaquetas. En comparación, vean qué pequeñitas se encuentran este pequeño grupo de plaquetas. Y bueno, aquí son fragmentos de células grandes llamadas megacariocitos. O sea, estas de aquí provienen de otro tipo de células que se llaman megacariocitos con C, ¿sale? Que se encuentran también en la médula ósea y es por la cual el término de elementos formes se da porque viene de megacariocitos y no de células sanguíneas, ¿ok? ¿Y qué más voy a decir de aquí? Pues los fragmentos que entran a la circulación como plaquetas también carecen de núcleo, las plaquetas carecen de núcleo, eso también es algo. Pero al igual que los leucocitos tienen la capacidad de movimiento ameboide, ¿ok? Entonces, como ya lo expliqué anteriormente, también tienen su capacidad de movimiento ameboide, como una amiba, acuérdense de eso. Y el recuento de plaquetas por milímetro cúbico varía aproximadamente, el número de plaquetas, aquí se los voy a dejar, entre 130.000 y 400.000, ¿sale? Esta es la cantidad necesaria normal de plaquetas que podemos tener. Pero este recuento puede variar mucho entre muchas situaciones fisiológicas. Las plaquetas sobreviven aproximadamente de 5 a 9 días, ¿sale? Entonces otra característica importante es que viven de 5 a 9 días. Aquí voy a poner sobreviven.
de 5 a 9 días, ¿ok? Y aquí algo que también funciona, muy importante, una función también bastante importante, es que funcionan en la coagulación. Ya todos estos, al tener todo ese conocimiento de todas estas características, ya podemos adentrarnos más a la coagulación, que es lo que vamos a ver en los siguientes videos, ¿ok? Y entonces, las plaquetas constituyen la mayor parte de masa del coágulo, o sea, del coágulo que se formó, hay mayor proporción de de plaquetas. Y los fosfolípidos en su membrana celular activan los factores de coagulación, o sea, que son los que desencadenan toda la coagulación. Y ya lo vamos a ver adelante en eso, ¿sale? ¿Qué más? Estas plaquetas ya cuando hacen y forman el coágulo como tal, llaman a la serotonina. Al llamar a la serotonina, se genera una constricción de los vasos sanguíneos. Y entonces esos vasos sanguíneos se van a cerrar para evitar que haya un poco, bueno, no evitar, sino que más bien disminuyen el flujo sanguíneo y entonces eso ya hace que el área lesionada pues se encuentre menos confluida, ¿sale? Confluctada, o no sé cómo decirlo. El chiste es que al haber este tipo de situaciones donde ya se cierran los vasos sanguíneos, pues tiene un momento más fácil o más favorable para el vaso sanguíneo la reparación, ¿sale? Y entonces por eso es importante en el mantenimiento y la integridad de los vasos sanguíneos. Y pues eso terminamos, o con eso ya terminaríamos básicamente las características principales. Estos eritrocitos, bueno, se colaron aquí en la imagen, pero ya fueron explicados también anteriormente. No sé si tuvieron alguna duda o algún comentario que quieran hacer, lo pueden dejar ahí en la zona de comentarios y yo me daré el tiempo necesario para contestarlos cada uno de ellos, ¿ok? Con esto entendemos entonces lo básico de la sangre, para poder entonces entrar de lleno a otras materias más importantes como es el corazón, la circulación, entre la coagulación, entre otras cosas, el grupo sanguíneo ABO, que todo eso lo vamos a ir viendo subsecuentemente, ¿va? Entonces yo me despido, pero no sin antes agradecer que este canal ha ido creciendo en menos de 17 días y bueno, ya casi alcanzamos los 1000 suscriptores, y no es que cuando ya lo estén escuchando ya yo los alcanzamos, y esto es gracias en parte por todos ustedes que están confiando en mí y en mi contenido. De verdad yo voy a intentar trabajar todavía más fuerte para poder llevar hacia ustedes los temas necesarios. He visto cómo en diferentes grupos de WhatsApp, en diferentes páginas de Facebook, que los alumnos están consternados por todo esto, por toda esta cuarentena, y entonces eso los está llevando a este tipo de situaciones de estrés. Pero no se preocupen porque yo estoy disponible para poderlos ayudar y que salgan adelante, ¿sale? Cualquier cosa entonces puedo estar a sus órdenes y me despido. Hasta pronto. Perdón, no es cierto, no es hasta pronto. También hace falta recordarles sobre mis redes sociales. Me pueden encontrar como @doctor Calaguaya, ¿ok? En Twitter. No olviden entonces, porque ya me fijé que sí funciona, no olviden darle en suscribir y activar su campanita, ¿va? Bueno, pues entonces nos estamos viendo en las próximas clases y espero que tengan un buen día o una buena noche, dependiendo en qué momento me estén viendo. Hasta luego. Ahora sí.